Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Gambito de Dama, y en esta nueva etapa que empezamos analizaremos la variante Tarrasch, pero en este caso veremos la línea principal. Si recuerdan de los capítulos anteriores, hemos visto que el negro efectivamente juega la variante Tarrasch aquí con C5, pero luego de C por D5, lo que hemos estudiado en capítulos anteriores es el gambito que pueden jugar las negras jugando C por D4 en esta posición. Seguramente recuerden que ahí el blanco juega dama A4 jaque, pero ahora vamos a pasar a lo que es la línea principal de la Tarrasch, que es cuando el negro come en D5. Y como podemos ver aquí, tarde o temprano, esto es algo que ocurre mucho en la Tarrasch, el negro quedará con un peón aislado en D5. Sea porque nosotros comemos en C5 o bien porque las negras deciden comer en D4. Y en ambos escenarios las negras quedan con ese peón aislado en D5. Y el negro generalmente sabe que esto será así, pero a cambio el negro confía en obtener contrajuego a cambio de este peón aislado. Pero bueno, en esta posición nosotros con blancas seguiremos sacando nuestras piezas. No es necesario comer en C5 todavía. De hecho, esto le da contrajuego a las negras y es bien sabido que ese peón tarde o temprano va a caer. Además, esto también creo que es algo importante de destacar. No comemos en C5 tan rápido con blancas, puesto que no queremos darle al negro la posibilidad de jugar alfil por C5 en tan solo un movimiento. Lo que solemos hacer con blancas es esperar a que las negras muevan ese alfil a E7 o a D6, y en ese caso podemos comer en C5 para que así el negro juegue alfil por C5 en dos jugadas en lugar de una. Este concepto creo que es importante mencionarlo también. Pero bueno, pasando a lo que vamos a cubrir en la Tarrasch, vamos a enumerar las líneas. Vamos a sacar nuestras piezas. Primeramente, las negras también harán lo mismo. Y nosotros jugaremos con el fianchetto. Creo que es lo mejor que puede hacer el blanco, no solo por una protección extra en el flanco de rey, sino también porque con el alfil en G2, tarde o temprano, podremos presionar aún más a ese centro de las negras. Más adelante veremos también qué pasa si las negras deciden jugar algo como C4 aquí, aunque no me gusta mucho, pero lo veremos al final de nuestro análisis. Lo principal es caballo C6, alfil G2, las negras por lo general juegan alfil E7, el blanco se enroca, también se enrocan las negras, y aquí tenemos de hecho la posición principal de la Tarrasch. Y con blancas hay muchas opciones, como se imaginarán. La que vamos a estudiar en este trabajo es B3, pero también debo mencionar que la línea principal es alfil G5. En ambos casos, juguemos la línea principal o juguemos con B3, la idea del blanco es tarde o temprano jugar contra el peón aislado. Y vamos a hablar particularmente de los planes de las blancas. Pero bueno, dicho esto, y viendo el orden de jugadas, ahora sí podemos pasar a la primer partida que encontrarán en la base de datos como Alterman contra Gershon. Y sin más, pasamos a la acción. Esta partida comenzó como una reti, pero vamos a ver que muy pronto trasponemos a una Tarrasch. De hecho, ahora estamos en una inglesa variante simétrica. Las negras juegan con E6, el blanco juega G3, D5 por parte de las negras, peón por peón, las negras también toman, el blanco juega con D4
y sorpresa, estamos dentro de la Tarrash. El negro juega con alfil E7. Y aquí, mencionando la línea principal, debo mencionar otras dos jugadas que creo que son importantes. Alfil E7 es lo que jugarán nuestros oponentes, porque es la línea mega principal. Pero hay otras dos jugadas que debemos mencionar. C por D4, bueno, creo que esto se explica solo. Nosotros con blancas seguimos mejorando nuestras piezas y el peón de D5 tarde o temprano va a sufrir. Creo que comer en D4 rápido con negras no es nada bueno para el segundo jugador. De hecho, nos da una mano importante a nosotros. Y la otra jugada, esto sí creo que es algo más puntual, es ¿qué pasa si las negras juegan un alfil G4 rápido? Nosotros aquí tenemos que ser un poco más precisos, puesto que las negras parecen amenazar alfil por F3 seguido de una captura en D4. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es una jugada como esta, que de hecho es muy interesante. Es una jugada que siempre tenemos que tener en cuenta, porque se activan nuestras piezas bastante. Y claro, hay algunos trucos. Si las negras comen, obviamente comemos, y luego se cae el peón de D5. Si las negras comen de esta manera, bueno, hay otro truco. Ahora comemos el alfil, y de repente jugamos E3, y el negro pierde una pieza. No solo eso, aun si el negro no perdiera una pieza, en el peor de los casos, recuperamos el peón de D5 y tenemos el par de alfiles. ¿Qué más puede ocurrir aquí? El negro podría jugar C por D4. Bueno, aquí podemos comer el alfil. Me gusta. Y la posición resultante es un tanto rara, pero confío mucho en el par de alfiles de las blancas, incluso si las negras ganan algún peón. Nuestros alfiles son muy fuertes, las negras tienen ese rey N8 que realmente no puede estar bien ubicado, y todo esto a cambio de un peón. Diría que esto es mucho mejor para las blancas, mucho más fácil de jugar en la práctica. Pero bueno, contra alfil G4, además de saltar a E5, que es muy interesante, la jugada, según la teoría que da ventaja al blanco, es alfil G5. Y por eso digo que esta variante es muy puntual y es bueno que la sepamos, porque si no conocemos alfil G5, es muy difícil que se nos ocurra durante la partida. Pero el concepto es muy fácil. Ahora, si las negras deciden ganar un peón, simplemente jugamos alfil por F3, y si las negras toman en D4 tenemos alfil por D5. Y recuperamos el peón. Obviamente las negras no pueden comer por la clavada, y nuestro alfil de D5 es muy muy fuerte. Creo que aquí las negras de hecho están casi perdidas. Voy a dar un ejemplo nada más. Imaginemos que las negras juegan alfil E7 y que nosotros no queremos entrar en complicaciones con alfil por B7, sino que lo haremos mucho más fácil para nosotros con blancas. Aquí seguimos mejorando nuestra posición y nuestro alfil de D5 es mucho mejor que el alfil de F6. De hecho, imagino hasta algunos finales con alfil por C6 jaque. Aquí el ordenador nos da una gran ventaja con enroque, y luego de enroque no solo torre C1, me encanta esta jugada, sino que incluso podemos saltar directamente a E4. Creo que en estas posiciones lo que determina quién está mejor es la posición de las piezas. Y con alfiles de distinto color, el bando atacante es quien tiene la ventaja. Ese es un concepto muy clave de medio juego. Y el bando atacante es el blanco. Las negras tienen una tarea difícil al controlar
las casillas blancas, mientras que el negro sí puede jugar, digamos, en casillas oscuras, pero no tiene realmente targets el negro. Nosotros, sin embargo, en lo que es casillas claras, tenemos muchísimos targets y eso es lo que hace a nuestro alfil tan fuerte. Recuerden eso del bando atacante, alfiles de distinto color, un concepto que se da muy a menudo, no solo en la Tarrash, pero en pocas palabras, este alfil G4 de las negras es flojo. Y es bueno saberlo porque podemos reaccionar acordemente, ¿no?, con alfil G5. Hemos visto alfil por F3, no pasa nada, jugamos alfil por. Y de hecho, para concluir, bueno, si C por D4, aquí tenemos que jugar con cierto cuidado, aunque ambas jugadas nos dan ventaja. Comer en D5 o comer en F6. A mí personalmente me gusta comer en D5 directamente. No hay trucos, no hay nada que temer. Si nos comen en D5, comemos la dama de D8. Si nos hacen dama 5 jaque, tenemos la simple alfil de 2. Y en ambos casos nos quedamos con una clara ventaja y el par de alfiles. No queda mucho más luego de alfil G5. El negro podría considerar algo como alfil 7, sí, pero aquí tenemos algunas jugadas. Por ejemplo, podemos enrocarnos simplemente. Me gusta. Podemos comer en C5 y aprovechar que el negro ha jugado el alfil 2 veces, desde E7 y ahora a C5. De hecho, aquí no veo cómo el negro puede hacer para recuperar el peón. E incluso podríamos enrocarnos. Tenemos tantas opciones con blancas que me cuesta decir cuál es mejor realmente. Sé que incluso enroque entregando el peón de D4 es bueno para nosotros. Imaginen esta posición. Podríamos incluso volver a G2 y tarde o temprano el peón de D5 va a caer, sea por alfil por F6 o por E3. Así que hasta cometiendo algún error o accidentalmente dejando el peón de D4, aún así tenemos grandes posibilidades. Si las negras juegan C por D4, ahora sí jugamos alfil por F6 y luego de alfil por podemos comer en D5. Todo se remite a estas posiciones que mencionaba antes, alfiles de distinto color, donde nuestro alfil es muy superior al alfil de las negras. Así que una línea muy interesante. Personalmente me parece que aquí alfil G5 es muy fuerte, como lo dice la teoría. Creo que con saber eso es suficiente, o al menos nos dará confianza cuando el negro juegue variantes tan agresivas como alfil G4. Pero bueno, vamos ahora sí a ver qué pasa si el negro juega alfil E7, que es, como les contaba, la línea principal. Nosotros nos enrocamos, las negras también se enrocan, y aquí vamos a ver el B3 que mencioné algunos minutos atrás, y si bien no es la línea principal, creo que garantiza al blanco un juego muy fácil, y creo que al final del día lo que importa es obtener una buena posición con blancas donde sepamos los planes. Y creo que en casi todas las líneas que el blanco puede elegir contra la Tarrash, en todas estamos realmente apuntando a jugar contra el peón aislado. Entonces, al margen de alfil G5, que todo esto es un mundo aparte, pueden encontrar muchísimas partidas donde el negro come en D4. De hecho, aquí el negro puede jugar torre 8 o H6. Hay otras jugadas también de las negras. Esto es la línea principal. Pueden encontrar miles de partidas con esta variante y sin dudas es muy interesante.
pero a su vez creo que es lo que el negro está esperando. Por más bueno que sea para las blancas, nuestros rivales tendrán alguna idea. Si han llegado hasta aquí, es muy probable que conozcan alguna idea para el negro. Y antes de pasar a B3, quiero contarles por qué elegí B3 aquí con blancas y por qué he empezado a estudiar esta jugada con blancas. Originalmente, lo que a mí me gustaba jugar con blancas es D por C5. Se ve una jugada muy interesante también. Si las negras comen, el plan es saltar a A4. Una amenaza bastante básica, pero efectiva. El negro tiene que volver para no perder el alfil. Y con blancas podemos jugar alfil E3. Gran posición para las blancas. Preparamos torre C1. En muchas posiciones podemos jugar caballo D4 también. Y todo va muy bien encaminado contra el peón de D5 de las negras. Si cambiamos muchas piezas, el final será mejor para nosotros, porque tenemos el target del peón aislado de D5. Y realmente lo que más va a molestar a las negras puede ser nuestro salto a C5. Hasta ahora todo esto parece muy bueno para las blancas, pero les voy a contar por qué esta variante no me parece tan fácil de jugar en la práctica. Aquí el negro, además de comer en C5, puede jugar D4. Y si aquí estudiamos teoría y le tomamos, ¿no?, el tiempo necesario, podemos asumir que el blanco tiene ventaja. ¿Se queda con el peón de más? Sí. Pero aquí el negro tiene tanto alfil E6 como alfil F5. Solo por dar un ejemplo de lo que puede pasar, es una posición difícil de jugar en la práctica. Es como que el caballo de A4 ha quedado estancado en la banda, simplemente defendiendo el peón de C5. Las negras en muchos casos podrían considerar algo como B5. E incluso si comemos al paso, de repente se abre la columna A. Eso es algo muy interesante que puede ocurrir en cualquier momento. Jugadas como D3 pueden aparecer también. Las negras pueden saltar a E4. Pueden incluso jugar alfil E4. Y si bien tienen peón de menos, podemos notar cierta actividad en la posición de las negras. Y repito, el blanco está mejor, pero es mucho más fácil de decir que de hacer. Y a menos que estemos dispuestos a jugar con la precisión de un ordenador, creo que no es necesario entrar en este tipo de líneas. Y justamente este tipo de líneas es lo que el negro busca cuando juega la Tarrasch. Variantes donde el negro tiene mucha actividad y el blanco es quien se está defendiendo. Entonces vamos a intentar evitar este tipo de líneas y en su lugar vamos a jugar de una manera mucho más práctica. Y por esta línea, la que acabamos de ver, es por eso que le empecé a prestar atención a B3, y esta es la jugada que empezaremos a estudiar en el próximo capítulo. También vamos a ver cuáles son las diferencias y por qué B3 es mejor, en mi opinión, que comer en C5. Esto no quita que más adelante podamos comer en C5 con blancas, pero creo que ser flexibles es también una ventaja y nos tenemos que basar en planes. Todo esto lo veremos en el siguiente capítulo. Eso es todo por este capítulo, así que espero verlos en el próximo. Muchas gracias.